El 5 de noviembre de 2023, en un remoto observatorio de Namibia llamado Moon Base South, un telescopio Celestron C11 de 28 centímetros a f1.9 con una configuración Hyperstar de Arizona y una cámara monocromática full frame ASI 6200 mm Pro detecta un objeto en su rutina de seguimiento de NEOs, objetos próximos a la Tierra. Al día siguiente se confirma la apariencia cometaria de ese objeto al apreciarse una tenue cola. En las jornadas posteriores, varios astrometristas confirmaron la naturaleza cometaria. Se daba por descubierto un nuevo cometa por parte de dos astrónomos aficionados, encontrando, por casualidad o no, un objeto que había pasado desapercibido por los grandes observatorios y sistemas de detección a nivel mundial. Esos dos astrónomos aficionados son Jordi Camarasa y Gregor Dustanovic, y el cometa fue nombrado C2023 V4 Camarasa-Dustanovic. Gregor Dustanovic es un polaco afincado en Suecia y dedicado a la búsqueda de supernovas, mientras Jordi Camarasa es un español de Sabadell que trabaja principalmente en el seguimiento de NEOs. Hacía casi 100 años que un cometa no llevaba apellido español, desde el C1932 H1 Carrasco, aunque en 2013 hubo el C2013 H1 La Sagra, descubierto por españoles, pero no llevaba apellido de nadie en particular, pues La Sagra era el grupo al que pertenecían y así se denominó según las directrices de la Unión Astronómica Internacional. El C2023 V4 Camarasa-Dustanovic tuvo su máxima aproximación al Sol a finales de mayo de este 2024 y su máxima aproximación a la Tierra en julio, con una magnitud máxima entre 10 y 10.5. Y hoy tenemos el placer de estar con el último español que le ha puesto nombre a un cometa después de esos 91 años, Jordi Camarasa. Pues estamos con el codescubridor del C2023 V4 Camarasa-Dustanovic. Lo he dicho bien. Correcto, sí. Muchas gracias por pasarte por el canal, Jordi. Enhorabuena por el descubrimiento. Gracias. Y antes de pasar a ver tu historia, como Jordi Camarasa, cómo empezaste en la astronomía, qué te atrae de todo esto, relátanos un poco cómo fueron esos días, porque sé que, por lo que me has comentado fuera de cámaras, fueron días de un poco de estrés, aunque tú ya tienes experiencia con descubrimientos, no de cometas, pero sí, de objetos cercanos a la Tierra, porque te dedicas a los NEOs. Correcto. Relátanos un poco cómo fueron esa emoción de esos días. Bueno, como has dicho antes, ¿no? Ya llevaba la experiencia de descubrir varios NEOs ya anteriormente, y esa era una mañana normal, era un domingo por la mañana, y simplemente pues analizando las imágenes del telescopio de Namibia, en el último campo, que hacemos unos 15 campos, depende de la época del año, y en todos los campos no había nada conocido. O sea, normalmente es así, no descubrir nada, lo normal es no descubrir nada, te puedes estar semanas sin no descubrir. Pero bueno, ese día, en el último campo, el programa TICO, que es el programa que hacemos servir para las búsquedas, detectó un objeto en movimiento, que se movía lento. Ni mucho menos me esperaba que era un cometa, porque llevamos ya unos 36 descubrimientos de objetos cercanos a la Tierra en un año y medio, ¿vale? O sea, es una media más o menos. ¿36 en un año y medio? Sí, es una media de unos 3 objetos por mes, con un telescopio, con un solo telescopio. Y entonces, pues nada, simplemente, sí, la emoción de ver algo desconocido, pero la experiencia, ya digo, cuando tú ves, al principio tú ves algo desconocido, es nuevo, y luego lo chequeas y ya está descubierto. Entonces, cuando ves un objeto así, bueno, me sorprendió, mira, parece ser que hay algo nuevo, también puede ser un satélite. Entonces lo chequeé, hay una página web del Minor Planet Center, que es el Neo Checker, que tú pones las coordenadas de ese objeto, sacas las 3 posiciones, las colocas allí y te responde en menos de un minuto si hay algo conocido. Respondieron que no había nada, era nuevo, que no era conocido. Entonces allí sí que la emoción sigue, aunque hayas descubierto esos objetos previos, siempre hay la emoción del descubrimiento de algo nuevo que eres tú el primero que lo has visto, digamos, aunque sea en una pantalla. Mancha, ¿no? Sí, eso es un vicio. Eso es un vicio. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, la emoción yo la tengo ya contenida, ¿no? Porque al final te llegas a acostumbrar al descubrimiento, y tampoco es muy bueno, porque luego pasa, como digo, la media eran 3 al mes, pasan 2 semanas sin descubrimiento y ya te pones nervioso. 2 semanas observando, no digo todas las noches, pero casi, y dices, ¿qué pasa? Que no descubrimos, algo falla. No. Entonces, bueno, pues fue la emoción esta de reportar el objeto, que pensaba que era un objeto próximo a la Tierra, pero resultó que era un poco difuso, y ahí ya me extrañó un poco. Normalmente los NEOs son puntuales, tú haces el track stack, ¿vale? Lo que haces es sumar, no lo ves solo en una imagen, sino sumas. Hacíamos 36 imágenes de 30 segundos. Se suma
y tú ves las trazas de las estrellas y el objeto puntual. Y normalmente son puntuales, pero este objeto se veía un poco difuso. Pero me extrañó porque lo detectamos en el borde del chip, no en el borde, pero un poco en el extremo, y pensaba, bueno, es un poco de efecto de la óptica. Pero el movimiento tan lento, unos 0,70 segundos de arco por minuto, normalmente un asteroide del cinturón principal va a 0,5 segundos de arco por minuto. Y un NEO, un NEO puede ser de 6 segundos, de 10, de 30 segundos de arco por minuto, bueno, pues es una barbaridad. Entonces, bueno, lo envié como NEO. Se publicó en la página NeoCP, se llama así, del mismo Planet Center, con un nombre provisional. Se llamaba XCOS 369. Eso es una numeración que llamamos nosotros, ¿vale? XCOS es el nombre que se puso, eso está en Jacos, ¿vale? En Namibia, Jacos con H, pero yo cuando puse el primer descubrimiento puse Jacos y se ve que no se puede poner nombres de población. Los del Minor Planet Center quitaron la H y la A y pusieron una X y dejaron COS, XCOS, XKOS. Y la numeración es, vamos enviando, no es que tengamos 369 descubrimientos, sino que se va acumulando el número, el Tycho Tracker, te va poniendo un número aleatorio y bueno, se quedó ese, ¿vale? Y más o menos seguimos un orden, pero y se llama XCOS 369, se publicó con ese nombre provisional a esperar que otros observatorios lo confirman, porque en la ciencia hoy en día si tú ves algo pero si nadie te lo confirma, no existe. Eso fue más o menos... ¿Lo confirmaron? Sí, lo confirmaron, lo confirmamos nosotros mismos la noche siguiente, pero desde Chile lo confirmaron también. Sí, el código no me acuerdo del observador, pero sí eran profesionales, lo confirmaron. Pero confirmaron que el objeto era existente, pero no... ¿No qué era? ¿No? Exacto. Si es un cometa o no, se dice... No se publica, o sea, a ver si me explico. No se publica, es un cometa para no interferir a los demás, como diciendo sí, porque con las cosas son débiles y sí, exacto, diciendo sí, es un cometa. Eso se mantiene en secreto, se envía un informe, todos los observadores pueden enviar un informe si ven apariencia cometaria. Entonces supongo que lo enviaron, porque luego cuando salió el descubrimiento sí que sale quién reportó. Este dijo que era un cometa, bueno, que tiene apariencia cometaria. Entonces nosotros ya lo vimos de seguida. Y tengo un colega justamente que trabaja en Tucson, en un observatorio profesional, que es polaco, pero vivió en Cataluña, y hablo con él muchas veces, y de hecho él me envió un mensaje cuando yo publiqué este objeto. Eso es público, eso lo ve todo el mundo, ¿no? Los que nos dedicamos a los neos y cometas, incluso profesionales lo ven. Él me envió un mensaje: Jordi, lo que acabas de publicar tiene pinta de... Él solo vio números, tiene pinta de cometa. Digo, ¿qué dices? No me jodas. Bueno, perdón. Digo, si tienes razón, porque es que lo veo un poco difuso. Claro, y a mí ya me hizo dudar. Envía rápido el reporte cometario. Eso es súper importante enviarlo, porque te lo pueden pisar. Entonces yo cogí, hay otra página web donde pones el observador, la fecha, hora UTC, el objeto, como se llama provisionalmente, y apariencia cometaria, sí o no, coma, el diámetro, con TICO se puede medir la coma, se puede medir todo, ¿no? Es muy fácil. Enviar todos estos parámetros y lo envías. Y te dan la respuesta como la que han recibido y ya está, no sabes nada más, se queda allí. El MPC espera a que otros observadores observen para que hagan más astrometría, para saber la órbita, porque claro, este objeto es lo nuevo. Podría ser un objeto ya conocido, que a veces pasa, que se ha recuperado, y entonces se necesitan más observaciones, y es un arco de observaciones astronómicas de bastantes días, semanas. Y entonces, bueno, se envía eso y nervios porque a la noche siguiente lo confirmamos con un Celestron 14. El descubrimiento se hizo con un Celestron 11. Pero luego la confirmación con un Celestron 14 con más resolución, a 0,7 de arco por píxel, y ya vimos la cola, se veía la cola ya, y eso que estaba casi a 3 unidades astronómicas, 2,5 o 3, no me acuerdo si estaban a 3, bastante lejos, se le veía un poco de coma y un poco de cola, que se podía medir, y ahí ya vimos que era un cometa. Y entonces mi colega de Tucson también dice, es un cometa. Bueno, ya hicimos una celebración, porque parecía ser que era un cometa nuevo, porque iban saliendo observaciones y entonces vimos que previamente no había nada. O sea, porque si a veces pasa que linkan, entonces dice, no, el F-52, por ejemplo, que es el de Pan-STARRS de Hawái, lo vio. Pero tampoco pasaría nada, si lo hubiera visto
y no lo reporta como cometa, el cometa igualmente es nuestro, ¿eh? Es el primero quien lo reporta y que lo ve, que lo ve y que lo reporta, digamos así. En ese caso fue vuestro co-descubrimiento. Sí. Porque el observatorio en Namibia es tuyo, no es tuyo, es No, del compañero polaco. Sí, es de mi compañero Gregor Dusanovic, es un astrónomo amateur, afincado en Suecia, y es polaco. Y él tiene un hosting allí, sus telescopios, y hemos hecho una colaboración. O sea, desde abril del 2022 estamos colaborando juntos. Digamos que él viene del mundo de las supernovas, él ha descubierto supernovas. Y entonces, bueno, lo conocí que estaba interesado en el tema NEOS, me preguntó, entonces, bueno, sin quererlo formamos un grupo. Y esto ha sido, bueno, sin quererlo, hemos tenido todos estos descubrimientos, eso sí, planeando. Hicimos un plan de búsqueda, hicimos un estudio, ¿qué podemos hacer con el equipo? ¿Qué podemos hacer? Y entonces lo hicimos nosotros dos, ¿no? Y o sea, el descubrimiento del cometa podríamos decir que no fue casualidad, vosotros ya buscabais, lo único que al final acabasteis descubriendo un cometa en lugar de lo que ya llevabais tiempo descubriendo. NEOS, sí, exacto. Digamos que el grupo se formó en abril del 2022 con la pretensión de descubrir NEOS. Evidentemente cometas, pero como se ha visto es bastante complicado. Primero que no hay tantos cometas como NEOS, y luego que tenemos mucha competencia profesional y también un poco amateur avanzado, porque esto podríamos decir que sería amateur un poco avanzado. Entonces sí, ya digo, llevamos un año y medio y 36 descubrimientos, hay que decir una supernova, porque en los inicios de este grupo había dos proyectos, NEOS con el Celestron 11 y con el Celestron 14 buscar supernovas, que ya lo hacía Gregor previamente. Entonces cuando empezamos en abril, seguimos con dos proyectos, o sea, mucho trabajo, porque el que analizaba las imágenes eras tú. Era yo. Y entonces tuvimos la suerte que al 2 de julio del 2022 encontramos una supernova en una NGC, no recuerdo el nombre, pero ya pondremos la imagen. Y esa supernova, bueno, la encontramos juntos, también es raro, estamos los dos mirando imágenes, nos conectamos online, ¿vale? O sea, yo me conecto en su ordenador en remoto con Anydesk, que va muy bien. Usábamos TeamViewer, pero nos va mejor Anydesk. Y entonces yo estoy en su ordenador, digamos, desde mi casa, desde su casa, y los dos en algún momento pues, miramos imágenes juntos, no siempre, ¿eh? Normalmente yo me bajaba las imágenes, que eran 300 imágenes de galaxias, y mirarlas una a una, porque buscar supernovas aún no hay sí que hay programas, pero no hay ningún programa para amateurs que lo haga automático. Eso era a mano, y eso realmente era una paliza, y eso lo estuve haciendo. Y entonces con esa sí que la vimos juntos, porque estábamos ahí hablando, hostia, que hay algo que no estaba el otro día. Bueno, comparamos una imagen de antes y después, tenemos un catálogo con propias imágenes, es lo mejor, porque así tu cámara, tu tren óptico cuadra con, ¿sabes?, una imagen de referencia tuya, tienes que tener previa, luego, y vimos que había una estrella nueva, magnitud 17,8 creo que era, y con una foto de 45 segundos, ¿eh? Fotos de 45 segundos cortas, ¿por qué? Para intentar abarcar las máximas galaxias posibles en una noche. Entonces ahí vimos lo típico, lo mismo, hostia, estará descubierta. Hacemos el reporte en otra página web dedicada que se llama TNS para las supernovas, y no la habían descubierto nadie, y se envió. Lo único que pasa que para confirmar que sea una supernova hay que hacer un espectro, y a esa supernova no se le puede hacer espectro porque era una galaxia que está muy cerca del horizonte y del oeste, el horizonte oeste, y cada vez se veía menos, y los profesionales bajar mucho con los telescopios, bueno, cuesta un telescopio. Para hacer un espectro necesita un telescopio de 1 metro, 2 metros, 3 metros profesional, entonces ya no le hicieron el espectro, pero el descubrimiento está, o sea, es evidente que era una supernova, no se sabe de qué tipo, pero el descubrimiento está allí. Volviendo a vuestro cometa, no volverá. O sea, lo he nombrado varias veces en el canal, sí, porque en estos meses ha estado pasando, sí. O sea, el perihelio, luego sí, la máxima aproximación a la Tierra, sí, y ahora ya se aleja. Exacto. ¿Volverá? Sí. No, si te fijas, es C/2023 V, ¿no? Sí, C es un cometa, sí, hiperbólico normalmente, que no vuelve. La P sería periódico, como el Halley, el típico Halley. Este en teoría no, este viene de la nube de Oort, nuevo, es un cometa nuevo, parece ser que es la primera vez que nos visita. Aún está visible, o sea que no, pero está en magnitud, creo 14, 15. No, se va alejando, pero aún... Se va alejando, sí, tiene su coma de abanico, ya pondremos imágenes recientes, y bueno, sí, pasó el periodo, creo que llegó a magnitud 10, 11,
10,5. Sí, ¿no? Sí. En visual han dicho más tal, pero bueno, en visual ya sabéis que la medida visual da una magnitud diferente a la de CCD, un poquito, ¿vale? Pero sí, es un cometa que nos sorprendió, bueno, a mí principalmente del brillo, pero no parecía, en un principio daban que la magnitud 14 como máximo y llegó, o 13, y llegó 2 o 3 magnitudes más brillante. Sí, entonces ya digo, no volverá, por eso hay que aprovechar, decirle adiós a este cometa, porque en teoría no volverá a visitarnos. Hay que esperar a ver si descubro otro. A ver. Sí. Pues vamos a entrar un poco en tu historia, Jordi, porque debo reconocer que cuando supe que un español con un observatorio en Namibia había descubierto, me imaginaba típico jubilado, con dinero y tal, y luego cuando te he visto fotos tuyas, te he visto vídeos en YouTube tocando la batería, que te encanta. Sí. Digo, que este es el que ha descubierto, digo, no me cuadra. Cuéntanos un poco de tu historia, cómo empezaste en esto. Luego hablaremos de tus proyectos actuales, de lo que te dedicas, como DigiPlanetarium, que montas planetarios en escuelas. Pero vamos a entrar, ¿cómo empezaste en esto? ¿Cómo te atrajo la astronomía? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, mis inicios fueron tempranos, sobre 12 años o así tendría, o 13. Yo soy de Sabadell, y ahí supongo que la gente que nos escucha, ahí hay una agrupación, la Agrupación Astronómica de Sabadell, una de las más importantes de España. No soy socio ahora, pero no es que haga propaganda, pero sí que fui miembro. Entonces, bueno, sobre esa edad, con mi primo, pues me aficioné muy extrañamente, porque, bueno, en un verano aburrido, que me fui a la biblioteca, imagínate, me fui a la biblioteca del barrio con mi primo, Óscar, y nada, y sí que es verdad me interesaría algo, pues empecé a leer un libro de astronomía muy divulgativo de Josep María Oliver, justamente el fundador de la Agrupación Astronómica de Sabadell, de iniciación de astronomía. Y bueno, me encantó ese libro, que empecé a mirar cuántos libros había en la biblioteca de astronomía, solo habían 7, me los leí todos, de un nivel evidentemente de iniciación, algunos más avanzados, y ahí empezó la aventura cuando tuve la suerte que mi padre me compró un pequeño refractor, que aún lo tengo, un refractor malo, estos, pero bueno, los primeros que todos hemos tenido del Corte Inglés, imagínate. Pero al menos en tu caso seguiste con la afición, mucha gente lo deja ya cuando tiene el telescopio, vean lo que puede hacer, ya está. Curioso, en esa edad, a cabo de un año o dos, empecé con la batería. O sea, yo estoy con dos aficiones, mis dos pasiones es la música, que más relacionadas, y la astronomía. Y yo tengo ahora 48 años y estoy con ello igual. Bueno, pues entonces me compró ese telescopio. ¿Y qué pasa? En la terraza, yo vivo en una casa, y era en verano, y había la luna casi llena, y aún no se había hecho de noche, había una estrella al lado, y no se había hecho de noche. Y hostia, ¿eso qué es? Cojo el telescopio, lo típico, apuntes ahí con una escopeta, empiezo a enfocar esa estrella, y no se acaba de enfocar. Digo, ¿qué pasa aquí? Que no, ya había visto estrellas, ¿no? Y eso que se ve alargado, ¿no? Empiezo a ver unos anillos. Oh. Es un refractor malo de 6 centímetros, pero se veían los anillos perfectamente, y vi el planeta y los anillos, y eso me impactó. Eso le ha pasado a mucha gente. Saturno, yo no soy observador visual, ni mucho menos, no, pero eso me impactó, me grabó. Bueno, luego la luna, evidentemente. La luna ya la había visto con prismático, o incluso lo había visto. Mi primo su padre era cazador. La mira la trajo esa tarde y miramos la luna y tal. Pero eso, Saturno me marcó. Pero es curioso, mi primo estaba allí, también lo vio. Mi primo le interesó en un principio, pero se fue. No siguió con la afición, y yo sí. Descubrí la Agrupación Astronómica Sabadell, que estaba cerca de mi casa. Me hice socio, mira si estaba motivado, que a lo mejor tenía ahora ya 15 años o algo así, o 16, me hicieron de la junta directiva, hacía de monitor allí aprendí, conocí profesionales, conocí mucha gente, aún mantengo relación con gente de la agrupación, y ahí creció toda mi afición, de tal manera que en el año 94, imaginé que hace años que en el 94 en casa de mis padres me construí una cúpula de 2,7 metros de madera. La cúpula tenía un diseño ya hecho. Pero no tenías el refractor ese. No, ese refractor lo usé mucho. Incluso tengo un vídeo, no lo voy a poner, pero tengo un vídeo que tenía greñas y todo. Imagínate, un vídeo yo haciendo de youtuber. Imagínate en el año de youtuber, era un vídeo mío. Sí, ¿no? En el año 94, yo delante de la cámara explicando las manchas del sol. Muy bien. Eso no lo pondré porque es un vídeo que lo ves y dices, hostia. Lo buscaremos. No lo pondremos porque... Bueno, pues entonces, estuve mucho tiempo con ese refractor en visual, porque no había medios, yo era un crío,
y no, pero la afición sí que superó a la agrupación. Teníamos un telescopio muy grande, ahí hacía, imagínate, fotometría con un fotómetro eléctrico, o sea, un aparato que recibe unos fotones y solo ves números. Bueno, hice cursos de esto, o sea, pero empezamos con las primeras CCDs en el año 94-95. Y entonces, eso es la agrupación. Claro, yo iba mucho a agrupación. Vi incluso los impactos de Júpiter, del cometa Shoemaker-Levy, lo vi en el año 94, en julio, vino la tele también, era un crío ahí. Y entonces yo estaba mucho en la agrupación. En toda mi casa yo tenía el telescopio, pero bueno, visual. Un primo que tengo en Francia me regaló un 114, reflector 114 también malito, pero ya ahí vi el cúmulo M13 desde Sabadell. En aquella época no había tanta contaminación lumínica porque yo vivía en un barrio que ahora está construido, pero en la parte oeste era bosque, ahora ya no, ahora está todo construido. Y en aquella época aún y visual, Entonces de ese telescopio, estoy pensando, pasé directamente. No sé si te suena el señor Costas. Sí. ¿Te suena el señor Costa, sí, que hacía...? Sí. Es que yo soy de la vieja escuela, Sí, sí. Que nos escuchen. Señor Costa de Barcelona, que hacía espejos. Bueno, esto lo conocí, evidentemente salió de la agrupación. Pues me hice un 25 centímetros a f4,5 en vidrio Durand 50. ¿Te suena este vidrio? No el típico Pirex, sino Durand 50. Es un vidrio con un coeficiente de dilatación más bajo, o sea, no se dilata tanto, más bueno. Y me lo hizo Costa en la F4,5 y lo llegué a montar en un tubo de PVC. Me monté una montura con otro... ¿Te hizo solo el cristal? Sí, solo el cristal. El espejo, el secundario lo tuve que comprar. ¿Tú te montaste todo? Me lo monté el telescopio, un Newton, con una montura que también la monté con un colega, una montura de horquilla. El diseño era un motor de eje directo. Imagínate qué pensamientos teníamos en aquella época. No funcionó. ¿Sabes? Spoiler, drive directo, no funcionó. Drive directo. La cúpula sí que la hice de madera, que me ayudó mi padre, pobre. 2,70 metros. La cúpula, el diseño ya estaba hecho, era de otro señor que lo hizo. Y la monté en la terraza de mis padres. Una cúpula, o sea, yo iba por pasos. Monté la cúpula, luego dentro sí tenía el telescopio este de 114. Luego, cuando pude montar el 25, monté un pilar, monté el telescopio. Yo ya iba a la CCD, me compré una CCD, era un poco experimental, una SX Starline, Star Express, aún existe la marca esta. Sí, aún Starline Express, aún existe la marca, pero eran las primeras. Parecía un radiador aquello. Sí. Pero era un chip Sony, era bastante sensible, monocromo, y creo que era 12 bits. En puerto paralelo. ¿Pero qué objetivo tenías con el...? ¿Qué objetivo? O sea, ¿qué objetivo? Es decir, al montar la cúpula, mejorar el material y todo eso, ¿qué tenías en mente? Mira, yo hice una foto, no iba bien los motores, hice una foto de Arturus, sin seguimiento, ya flipé, ¿sabes? Imagínate, si yo estaba iniciando, o sea, no es como ahora, en aquella época cuenta que no había lo que hay ahora, los motores, las monturas, cualquier monturita china... Sí. Más o menos funciona, antes no había, o sí, había, pero había que gastarte mucho dinero. Te lo montabas tú y aparte tampoco había muchos motores. Ahora sí, yo esa montura de horquilla, ahora los motores que hay le pongo y la pongo en la corona y funciona. Era otra época, los 90. Cuenta que esa época estaba, en el 96 se vio Hale-Bopp, que eran los grandes cometas que habrás oído, y el Hyakutake. Pues el Hyakutake se veía en la zona norte. Yo ya tenía el 25 centímetros y la cámara a CCD sin seguimiento y le hice una foto al cometa. Era muy brillante, pocos segundos. Y ahí, pero me choca que pases de un Newton 114 a irte al señor Costas a decirle que te haga un espejo para tú fabricarte... un espejo ya de 25... Sí. Eso, bueno, en aquella época se estilaba mucho eso. Los telescopios Newton hoy en día siguen siendo económicos, hoy en día también, en aquella época también. Ese espejo me costó, mira, me acuerdo, creo que 25.000 pesetas, serían 150 euros ahora, secundario no me acuerdo, o sea que por poco dinero, y el tubo era PVC malísimo, ¿no? Debiste ver que del refractor inicial a un poquito más de apertura ganabas luminosidad. Sí. Voy a ver que me construyan lo Claro, porque... tenemos vosotros que venís más de refractores, algunos, nosotros tenemos la enfermedad de aberturitis. Sí. Yo vengo de la vieja escuela de aberturitis y la aberturitis me he dado cuenta que sí va bien, pero no siempre, depende de dónde esté el telescopio. ¿Se cura? ¿Tiene cura? Tiene cura, cuesta, Yo ahora tengo un refractor, me estoy con refractores APO o dobletes, intentaré triplete
me están gustando mucho, o sea, estoy descubriendo un mundo. No, pero en esa época, ya digo, era lo que se vivía. Era lo grande, burro grande, ande no ande, ¿no? Eso. Entonces, claro, por eso pasé a lo bestia a una cosa muy grande que, ya digo, tiene sus dificultades porque lo monté yo, la colimación. Bueno, un desastre, pero bueno, yo me lo pasé bien. Y la cámara, ¿qué pasa? ¿Por qué compré la cámara? Porque salió una oportunidad. Varios astrónomos habían pedido 4 o 5 cámaras. Si las comprábamos, salía más barato, ¿no? Me costó, imagínate, aún tengo 120.000 pesetas en aquella época, que son 600, 700 euros. Pero bueno, estamos hablando del año 94. Tenía la pasta. Yo quiero una, no quería perder la oportunidad. Habría que pedirlo a Inglaterra, no es como ahora que es tan fácil, no había internet. Bueno, estaba en los inicios. Claro, había una persona que tenía el contacto, que había ido a Inglaterra a probar las cámaras, que tenía... De hecho, era probador de esas cámaras, le dejaban cámaras en aquella época, imagínate, era como un youtuber, Justy Pock, que ya está muerto, pobre hombre, pues era probador de esas cámaras. Y entonces, pues yo me apunté al carro. Tuve la cámara y no tenía nada, pero yo tenía la cámara, estuvo un tiempo la cámara parada allí y esa cámara realmente la usé muy poco, luego la vendí, se la vendí a un colega, Antoni Garrigós, es un colega también de la vieja escuela y la tiene aún, o sea, aún la podría recuperar, pero es una cámara, bueno, es una reliquia ahora. Y entonces pasó eso, ese telescopio nunca llegó a funcionar, esa cúpula sí, muy bonito para ligar y eso, pues me iba bien. Vale, porque yo pensaba que cuando le hice la cúpula tenía 18 años. Bueno, creo que lo de la batería alineaba mejor. Sí, la batería también, la batería seguía, la tocaba en grupos y hacía bolos y tal, sí, también, tenía las dos cosas, la música y aquello, claro, imagínate, enseñaba la batería, luego vamos a la cúpula. No tengo telescopio, es igual, pero abrimos la cúpula, nos metíamos dentro. Sí, iba bien, y luego también piensa que yo era de la junta directiva de la agrupación, tenía las llaves del observatorio, eso no sé que lo vean, yo tenía las llaves y podía ir de noche allí y en esa época ahí de noche no había nadie, yo iba a observar con los ligues también algunos y bueno, entonces del telescopio de ese 25, bueno, al final lo desmonté, al final tiene 18 años, ¿no? Vale, al final ¿Tu intención era visual? Mi intención, no. ¿Descubrir neos ni nada? Mi intención no era visual, mi intención era CCD, ya, o sea, no probé ni la fotografía analógica, que en esa época había, pero se estaba ya iniciando la CCD. Yo me metí a CCD de pleno. Pero no para hacer astrofotografía normal, tú ya ibas directo a hacer ciencia, A ver, en esa época también pienso que los postaleros, como se dice vulgarmente, ¿vale? Lo que hacéis es que hacéis trabajos brutales, ¿no? Por el tema de procesamiento, que yo no me aclaro. En esa época había también, pero no había, porque era o CCD o analógica era muy complicado, entonces no había ese mundo. El mundo de antes de tal era pues intentar sacar una foto de la nebulosa de Orión con una CCD, ya era la hostia. O sea, da igual si las estrellas salen con coma o sin color, monocromo, era monocromo. Yo estaba en monocromo hasta ahora hace poco, ahora estoy con una cámara color, pero hasta hace poco está un 20 años. ¿Cómo pasas de una monocromo a una color? Bueno, la he pasado para mi gusto particular ahora con mi pequeño refractor, no en el observatorio, vale. En el observatorio para hacer ciencia monocromo. Para descubrir, por ejemplo, esto que hemos descubierto ha sido con cámaras ZWO, la 6200, la gran formato, no porque por el gran formato, evidentemente el chip es muy sensible y monocromo. Porque es más sensible, eso es, la eficiencia cuántica es muy alta. O sea, pero digamos que en esa época, digamos que a mí me apasionaba y me apasiona, porque la astronomía para mí era... Entonces solo conseguir hacer una foto, ese era el objetivo, no meterme luego, claro, quería a lo mejor meterme también podía haber metido en planetaria, sí que se estilaba bastante la planetaria en aquella época, en blanco y negro, pero al final me decanté por el tema de hacer fotos, simplemente. Los neos vinieron más tarde, porque si te sigo explicando, esa cúpula la tuve que desmontar, era de madera, pero se estropeó. Al final el telescopio no rindió, lo desmonté, que también tengo que decir que yo era joven, 18, 19 años, pues claro, pues eso, la batería, chicas, lo típico, ¿no? Y entonces la astronomía la seguía, porque yo tenía la agrupación, yo si quería observar tenía un medio metro, ahí había un medio metro, Newton. Y entonces yo tenía mi pasión ahí también, en mi casa hice cosillas, pero lo tuve que desmontar hasta que, imagínate, tú tienes una Losman G11, ¿no? Sí. Pues según Balcanic, la tienda de aquí de Tarrasa, Enric, que los conozco porque siempre les compro
según ellos, porque yo no sé. Yo tuve una G11 y fui el primero en España en tener una G11. La vendí. Me compré, o sea, cuando yo, altos y bajos, desmonté la cúpula, no me funcionó bien aquel Newton, lo desmonté, la horquilla aquella también la... Ojo, la historia. Sí, es que es larga, aquí, mensaje para todos los astrofotógrafos que se frustran a la segunda noche de que no les funciona algo del equipo y todo en Wallapop. Se pide un espejo al señor Costas, te montas tú, no consigues hacer funcionar la mitad de cosas, la cúpula la terminas desmontando y aún así sigues. Sí, la desmonté. Es verdad que luego en mi casa, el proyecto yo siempre tenía en mente de tener algo propio en mi casa, donde sea, incluso en la ciudad, imagínate. Tenía el soporte de tener la agrupación, o sea, yo me desahogaba, ¿sabes? Aquello de hacer algo de la agrupación, sobre todo lo bonito de la agrupación es que conoces gente, aparte de observar. Bueno, pues entonces pasan los años, no recuerdo ahora las fechas, pero volví a aquello, hostias. Me compré, ya digo, la primera, según Balcanic, la primera los Mandy G11 con motores, los primeros, que eran paso a paso, pero no era el Gemini, por ejemplo, ese que era el más sencillo, bueno, es lo que había. Sí. No podías hacer gotos, en teoría, no recuerdo, creo que no. Se hacía gotos, no, creo que no había gotos, no. Era con círculos graduados. O sea, que era muy básico. Pero costó una pasta, me costó 500.000 pesetas, costó dinero, no me acuerdo ahora, bastante. Total, compré los Mandy, hostia. Sí que tenía el Newton 25, exacto. Monté el Newton 25 en la Los Mandy, lo monté y hice un apaño allí. Pero la cúpula destruí, me hice un techo corredero, me lo hicieron, una estructura metálica, un cubo con una puerta, unas raíles. Entonces el telescopio plegado, lo calculé, o sea, abres la puerta, deslizas y el telescopio queda al aire libre, ¿vale? Eso es lo que hice. Me costó bastante más barato que lo de la cúpula y eso era chapa porque la madera necesita mucho mantenimiento y eso fue chapa, pintado de blanco y eso, te olvidas. Y eso lo tuve, ¿vale? La CCD la tenía también, pero bueno, no conseguían aún montar nada que funcionara del todo bien, pero ahí tenía el material. Yo digamos que iba acumulando. Pero ¿qué pasa? Me enganchó la época que conocí a mi mujer, a Patricia, y lo típico, te ibas a casar, tienes que comprar un anillo de compromiso de diamantes. ¿Qué hice? Vendí el material a los Mandy, se la vendí a un compañero de la agrupación, súper contento porque es que ni la usé casi. Aún me acuerdo. Eso es amor, ¿eh? Sí, tío. Y vendí todo el material, le compré el anillo. Un anillaco y me casé en el 2003, ¿vale? Porque eso sería el 2002, me casé en el 2003. ¿Y qué pasa? La afición... justamente también me borré de la agrupación. ¿Qué pasa? Ahí me casé, me cambió un poco la... No, exacto. La pasión la tienes dentro. O sea, que tiene la pasión... Eso nunca se va. O sea, aquellos que se van y tal, pues realmente no era su pasión. Yo la pasión la tengo en la sangre, la astronomía y la música. Entonces, yo me esborré porque era pagar una cuota, no iba y lo tengo más o menos al lado, pero bueno, al lado, 20 minutos andando. Me esborré. Y entonces mi vida cambió, me casé, a cabo de 3 años tuve un hijo, el primer hijo, lo típico, cambia, tengo 2 hijos, sí. Entonces, ¿qué pasa? En el 2006 nació mi primer hijo, pero en el 2005, no sé por qué, salió otra vez la vena, tenía un trabajo que también ganaba bastante dinero y digo, hostia, tengo ganas de comprar, yo había vendido todo. Me compré un piso, con una planta baja, tiene un patio, y tengo un parte de cielo, entonces digo, hostia, me empezó a picar en Sabadell, igual, y me compré empezó los Skywatcher en aquella época otra vez, un 8 pulgadas, un Newton a F5, el tubo azul. Me compré la HQ5, o sea, la negra, y empezó otra vez. Me lo compré, me lo monté en el patio, me monté primero era poner y sacar, pero era visual de momento. No, perdón, me compré una Atic, imagínate, Atic 16 IC, ¿te suena? No, es muy... marca sí, pero... 16, bueno, un chip pequeñito, bueno, una cámara baratita, pero muy sensible, chip Sony otra vez. Y con ese la monté al Newton, imagínate el Newton sin corrector ni nada, pero un chip pequeño, salía estrellas muy puntuales, muy bueno ese telescopio. Y me monté un pilar, me monté una caseta, pero de madera. Así que lo hice de madera, pero la hice mejor, me aguantó bastante. Y la misma caseta que hice en casa de mis padres, pero en mi casa. Y entonces ahí me saqué el código MPC, que se llama, aún existe, porque es un código para toda la vida, B49. Y ahí empecé a observar cometas, en el año 2006, con un 20 centímetros.
Que no lo sepa, el código MPC es para donde ubica, o sea, en tu ubicación para poder reportar las observaciones tuyas para que se puedan estudiar, ¿no? Exacto, para poder enviar medidas astrométricas. MPC, Minor Planet Center. Eso. Es un código de observador, que es un código que da al sitio, no a la persona, no te lo puedes llevar. Es un sitio que, bueno, para sacarte el código tienes que hacer unas medidas de asteroides, unos ciertos asteroides, y unas pruebas que te piden, digamos que si pasas, os puedo decir que es fácil, no tengas miedo, pero sí que es verdad que hay que observar 2 o 3 noches seguidas, si puedes, o si no son seguidas porque tienes nubes, pues no pasa nada, con los mismos objetos, enviarlos allá y ellos ven la resolución que tienes, los residuos, digamos así, y si son aceptables, en teoría, hoy en día, si en aquella época lo hacía, hoy en día con cualquier... Bueno, me he sacado un código aquí, estamos en la media de mar, me he sacado un código MPC aquí hace poco con un refractor de 7 centímetros, o sea, y a la primera. El balcón tiene en el balcón, sí, en el balcón ahí que tengo allí, sí. Entonces, de ese telescopio empecé a observar cometas. Ya digo, imagen monocromo, en blanco y negro, y decía, ¿qué hacía? Pues galaxias, bueno, ¿qué pasa? Esas cámaras son muy sensibles. Aún en una ciudad sin filtro ni nada, con monocromo, pues se puede hacer mucha cosa. Y entonces ahí empecé a hacer eso, cometas, pero en el 2007 me empezó a interesar los NEOs, no sé por qué, pero los objetos cercanos a la Tierra. ¿Por qué me interesó? Porque hay una página web que cada noche cuelgan los descubrimientos y tú lo puedes ver, como tú tienes tu código, tú pones tu código B49, efemérides, para este objeto y te das a efemérides, te dice la posición dónde está, la altura, a qué velocidad va y si lo tienes a tiro o no. Tú tienes las capacidades de ver si llegas o no, ¿no? Y entonces empecé a probar con brillantes y llegaba lejos, con el 20 centímetros, magnitud 18-19, tranquilamente, Luego tuve telescopios más grandes y más. Entonces empecé a hacer medidas. ¿Qué pasa? Tú envías una medida y en tiempo real te la cuelgan, en tiempo real. Tú ves, te ves tus medidas y tu código B49. Qué bueno. Ese es tú. O sea, yo he confirmado objetos que han descubierto en Hawái, el Pan-STARRS ha descubierto un objeto, lo cuelga allí y el segundo observado que lo ve he sido yo, por ejemplo. Ahora lo hace mucha gente, ¿no? Pero he sido yo el primero. Eso es una confirmación. Y eso, bueno, yo no ganaba nada económicamente, pero satisfacción total el tema. Y era astrometría pura, que es muy bueno, con un buen programa. Antes era... código ahí colgado. Sí, tú ves tu código, que luego sale. Cuando se publica la órbita, sale una circular, que es objeto NEO, o sea, por ejemplo, es un Amor o es un Apolo, el tipo de órbita, ¿vale? Es tal objeto descubierto por Pan-STARRS, confirmación, salen todos y se ve B49, J.com o Mark tal, lo que sea, ¿vale? Con su telescopio tal. Y eso, pues, y sus residuos, o sea, te publica los residuos, si están bien, si están mal te lo ponen entre comillas y también sale, si lo haces mal también sale, pero entonces si sale entre comillas no has mejorado la órbita, no te incluyen, tus medidas no sirven para mejorar, pero te lo pone para que digas, oye, vigila, que a veces pasa, a mí me había pasado, sobre todo al principio, que vas un poco a lo loco, si lo haces un poco bien, como vosotros hacéis las fotos bien, aquello que le dedicas, pues eso, le dedicas un poco de amor, se sale bien. Y entonces eso era ya gratificante. Y entonces tengo de esos MPCs, de esos circulares que salen, tengo unos 600, 700 en Sabadell. Y eso te enganchó. Eso me enganchó. Y también te hace aprender retos más grandes, neos más rápidos, contra más rápidos, más difícil. Claro, más débil o más brillante. O sea, si es muy rápido, es porque está muy cerca. Y si está muy cerca y depende de qué brillo tienes, porque es pequeño. O sea, entonces ya empecé a hacer cosas virguerías y el máximo que he llegado ha sido magnitud, pero con el 30 centímetros, que aún no hemos llegado, magnitud 20,6 desde Sabadell, con una CC de monocromo, exponiendo 1 hora o 2, siguiendo ese objeto. Se puede llegar muy lejos. Era con un 30 centímetros, pero con un 20 centímetros... magnitud 20 se llega, exponiendo bastante, se puede llegar. Y eso fue así la aventura. ¿Y tu primer descubrimiento de un NEO? O sea, ¿cómo los buscas? O sea, ¿haces barridos y vas observando? Sí. ¿Vas mirando que todo esté reportado, a ver si hay alguna cosa que igual no coincida o algo? No, para descubrir objetos NEO hay que observar en la posición. O sea, justamente cuando se pone el Sol, en la zona de oposición y cerca de la eclíptica, que es por donde pasan los planetas, por donde pasan los asteroides. Los neos te pueden venir, si son brillantes, pueden venir de cualquier sitio, igual que los cometas, te pueden venir de cualquier sitio. Pero esa es la zona donde se recomienda, que de hecho,
como te he dicho antes, yo conozco al profesional Tucson, yo le pedí consejo. Cuando montamos el grupo con Gregor, le pedí consejo. Hostia, vamos a intentar descubrir qué zona es la buena, ¿no? Y él me dijo, oposición sí o sí, cerca de la eclíptica de oposición. Y ahí machacar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que ir a esa zona, ¿vale? Cuando se pone el sol, empezamos a observar bajo. En Namibia, a 20 grados, no hay problema, pero bueno, 30 grados y de ahí para arriba, ¿vale? Necesitas tener un campo muy amplio. Eso sí, no vais a buscar neos con un campo de 20 por 15, ni de 1 grado tampoco. Lo más grande posible. El campo que tenemos allí es 9 grados cuadrados. O sea, con la 6200 y el Hyperstar a 1,9, unos 9 grados cuadrados. Entonces, claro, es un campo muy considerado. Entonces, no solo un campo, los máximos que puedas. Hacemos, en invierno, que es la noche más larga, 17 y 18 campos, y en verano, 11 campos. Y a veces haces 18 y no ves nada. Es lo que decía, que parece fácil, pero hay un trabajo. O sea, sí. Y el primer neo, claro, dice el primer neo, ¿sabes qué fue el primer neo? El primer neo resultó. Bueno, cuando encontramos que empezamos el proyecto en abril, el primer neo se descubrió el 2 de julio, junto con la supernova, que fue una casualidad, supernova. O sea, el primer neo que descubriste, lo descubriste desde Namibia. Sí, en mi casa, o sea, digamos, para resumirlo, de cerrar la etapa de mi observatorio de B49 en Sabadell, ahí solo hacía follow, seguimiento. Vale. No pretendía buscar. ¿Por qué? Primero, porque en una ciudad, Sabadell, la pretensión de buscar algo así, no estaba, también hay que decir, no estaba el programa TICO. Que este programa TICO salió en el 2018-2019. Estamos hablando del 2007-2008 que empecé yo. No había un programa que se llamaba, aún está, Astrométrica, que solo sirve para medir posiciones, pero no para hacer búsqueda. O sea, no había la herramienta. Entonces ni me lo planteé. Lo que hacía yo era seguir, que ya digo, es muy satisfactorio, incluso para vosotros, si algún día os cansáis de hacer alguna foto en color. Tú que tienes refractores buenos, o lo podéis hacer tranquilamente. Un día, si quieres, ya te enseñaré cómo se hace. Vale. Y probarlo, porque es gratificante ver, bueno, incluso sacarte el código, que es muy fácil, gratificante ver que estás aportando, sí. Estás ayudando a la órbita de un objeto y eso queda en la historia. O sea, estás como colaborando con el mismo paciente que es de la NASA. ¿Vale? Entonces, no pretendía descubrir ahí, ni mucho menos. Los descubrimientos vinieron en el año 2022, desde que formé el grupo con Gregor, porque formamos ese grupo para descubrir, también es verdad, en un cielo como Namibia, que no he estado, por cierto, pero me han dicho que es espectacular. Claro, y entonces con las buenas. Sí, ahí me ha hecho Gregor que la Vía Láctea, sin luna, te hace sombra. O sea, te hace una pequeña sombra y dice, te hace sombra. Y digo, hostia, increíble. Entonces, el primer descubrimiento fue en Namibia. Lo encontramos un poco así el 2 de julio, con un objeto que era un neo que iba muy rápido, bastante brillante, magnitud 18, para nosotros brillante, y resultó ser una mini luna, la cuarta mini luna conocida. Eso lo pondremos, está en la Wikipedia, para que veáis qué luna es. Ahora hay 5, creo, en toda la historia. Pues esa era la cuarta. Todas las previas habían descubierto profesionales. Fue una casualidad, evidentemente. La descubrimos muy al sur, hemisferio sur, constelación del Pavo, creo que se llamaba así, y fue el primer neo, el neo que resultó ser una mini luna, que salió en las listas, incluso hay un youtuber que habló de él, un youtuber que habla de ciencia, hablaron de este objeto, que decía astrónomos de Namibia, pero había un español y uno, pues, por eso no lo sabían, y ese fue el primer neo que descubrimos, que resultó ser una mini luna. Eso fue muy espectacular, fue suerte porque fue el primero. Claro, por eso no se ha descubierto más, eso, claro, eso fue, bueno, tengo las imágenes ahí, bueno. Debió ser un boom y a partir de ahí. Eso fue, bueno, eso fue cuando llevábamos, imagínate, llevábamos un mes y medio sí, buscando solo 7 campos con un telescopio. Digo un telescopio porque ahora usamos 2, con un telescopio, y llevamos un mes y algo, no encontramos nada. Encontramos cosas conocidas, que también es útil. Cuando tú encuentras algo conocido, bastante débil, y lo detecta el sistema, quiere decir que funciona. O sea, mira, lo veo, es un objeto que hace poco se ha descubierto y lo he detectado, ¿no? Lo ha detectado el programa solo. Eso es buena señal. Vamos por el buen camino. Cuando encontramos este objeto, hay una historia. Lo típico, lo reporté. Un neo. Bueno, primero pensaba que no era real, pero hice una animación, porque el programa usa apilamiento, pero sabes que con las pilas
también hay que hacer filtering siempre, ¿eh? Puedes apilar ruido, puedes apilar, ¿vale? Es peligroso. A veces ves una cosa que no es real. Lo suyo es hacer una animación sin apilar. Como el objeto era brillante, magnitud 18, se veía en fotos de 30 segundos cómo se mueve por el campo. Es una pasada. Eso también es ver imágenes en animación, un blinking rápido, y ver cómo el objeto se mueve. Buah, eso sí que... Mira, ese descubrimiento realmente, o sea, el cometa es impresionante, ¿no? Pero ese descubrimiento, como fue el primero, ese para mí fue brutal. La sensación de descubrir. O sea, descubrir algo... Para mí eso fue... Pero, ¿qué pasó? Se descubrió, se reporta en la lista del NeoCP y hay que confirmarlo. ¿Qué pasa? A la noche siguiente nosotros sacamos las efemérides porque tenemos las coordenadas, no lo encontramos. Porque iba rápido, no lo encontramos. O sea, que también no teníamos tanta experiencia como ahora. No lo encontramos, ostras. Y incluso me hizo, ¿y si no es real? Y volví a analizar las imágenes, la animación. Pero claro, si lo vi animación, no. Le diga a Gregor, no, Gregor, es real, lo estoy viendo. O sea, esto... O es un satélite o es porque se mueve muy rápido. No se encuentra, no lo encontramos. Bueno, total. Pasaron 5 días. Si no se encuentra, no es un descubrimiento. ¿Vale? Si no se recupera, se pierde. Perdón, si se pierde y lo encuentran a cabo de un mes, entonces sí, se recupera. Pero si pasa ese objeto, son cercanos, por ejemplo, se ve ahora y luego se vuelve a ver dentro de 3 o 4 años, si lo ven dentro de 3 o 4 años, no es tuyo, no lo recuperan. Porque ya es otra época. Entonces las normas tiene que ser dentro de la misma época. Época me refiero a la misma órbita en el momento, ¿no? Pasaron 5 días y estaba yo durmiendo. Mi amigo Tucson, mi amigo Tucson coge protagonismo aquí, el profesional. Me envía un mensaje, él ya sabía que tenía este objeto. Jordi, creo que han recuperado tu Neo. Es un mensaje, siempre nos escribimos mensajes. Y yo estaba durmiendo, ¿qué dices? ¿Qué dices, Leo? Entro en la página esta del NeoCP, que también la podemos publicar para que la gente lo vea, ¿vale? ¿Cómo es esta página? Y veo, ¿cómo se llamaba? XCOS 033, me acuerdo. El nombre provisional XCOS 033, veo que tiene unas observaciones de seguimiento de un observatorio profesional que estaba en Sudáfrica. En Sudáfrica hay unos profesionales, Atlas, lo habían recuperado ellos, pero no lo buscaban, ellos lo recuperaban de chiripa. O sea, ellos también buscan, se encontraron con este objeto, se pensaban que lo habían descubierto, ellos lo enviaron, pero el MPC es una pasada en los cálculos matemáticos. El MPC calcula la órbita, no, este objeto, esto que envías tú es este, se linka, este objeto es este, ¡pum! Qué bueno. Es vuestro. Por el movimiento que llevaba, sí, el arco, que era el mismo, ostras. Y entonces, a cabo de 5 días, estuvo 5 días perdido, pensamos que el primer descubrimiento lo habíamos perdido, incluso nos desanimó bastante, como diciendo, esto es muy complicado. Cuando se recuperó fue una alegría, porque eso ya confirmó que el objeto era real, bueno, ya sabíamos que era real, se recuperó y no lo perdimos. Entonces se empezó a seguir. Y entonces vieron que el objeto era peculiar. Entonces salieron las listas. Hay unas listas de Google, hay unas listas públicas también que solo hablan de asteroides, de neos y tal, que hay profesionales amateurs, y ahí empezaron a hablar de este objeto. Y eso era emocionante, una cosa que has descubierto tú, empiezan a hablar profesionales de todo el mundo. Y bueno, resultó ser una miniluna. Entonces aquello, bueno, después de ese descubrimiento vinieron más, claro, eso fue en julio, descubrimos 3 o 4 ese mes, vinieron más neos, no minilunas. Y empezamos yo a coger habilidad en ver imágenes en blinking. Claro, yo ahora lo que hacía, cuando veo un objeto que detecta el programa es muy bueno, pero también falla. A veces detecta height, es real y no es real. A veces te dice, no es real y es real, ¿vale? ¿Tienes el ojo entrenado? Sí. Entonces yo miraba, yo lo que hacía era siempre blinking. Incluso llegué a hacer una animación de un objeto magnitud 20 con el 28 centímetros. Con fotos de 30 segundos, blinking, 20 y medio casi lo veía. Pero costaba, lo veía al límite, pero no, lo veo. Pero dejándote el ojo y entrenando mucho el blinking y los contrastes. O sea, imagínate el cielo que hay ahí, para ver en 30 segundos. Está claro que cuando haces blinking, gana, ¿vale? O sea, tú en una foto solo ves ruido pixelado, pero tú haces un blinking, ganas magnitud. Eso incluso para vosotros, cualquier cosa que hagáis, si buscas algo, haces un blinking, ganará siempre. Pues se llegaba a esa magnitud. Bueno, entonces ya practicaba, yo lo que hacía era blinking y para comprobar que era real. O sea, digamos que nuestra tasa de errores sí que hemos tenido, era baja, porque yo hacía esto. A veces también hay que decir que veía un objeto, hacía blinking y no había manera de verlo. Y el objeto era real, me arriesgaba y el objeto era real. Pero a veces hay un límite que depende del cielo o depende de qué altura, no lo veías, ¿no? Ese sería un poco. Ahora pasas un mes que no descubres nada y ya no sabes qué hacer. No, un mes no, 2 semanas. O 2 Se cortan las venas. No sabes qué hacer con tu vida. Es súper adictivo.
o sea, tan adictivo, aquí no se descansaba, aquí es verdad que el telescopio va solo. Se programa, para programar el telescopio se hacen los scripts. Dedicas 1 hora o 2 en hacer los scripts, que son los mosaicos. O sea, realmente eso que hacemos son las teselas, son mosaicos. Que lo que hacemos, los mosaicos, y lo empalmamos muy poco, un 5%, muy poquito. Sí, porque no hace falta, no hacemos una foto, ¿vale? Muy poquito para abarcar. La idea es abarcar mucho. Y lo programamos con The Sky. The Sky, el programa The Sky, es un programa bastante bueno para los que dedicamos, bueno, de la vieja escuela, que aún sirve. Es el programa que lleva las Paramount, ¿sabes? Las monturas Paramount, el software que lleva ese. Pues hacíamos los mosaicos, no se puede hacer con Asiar, se puede hacer. Ya te digo una cosa, yo estoy trabajando ahora con Asiar. Sí, lo he visto. Porque ahora tengo un proyecto, que ahora explicaré mi proyecto propio, ¿no? Pero ya te explicaré. Bueno, entonces hacíamos esto. Y el programa pues lo analiza automático, pero tú tienes que revisarlo. O sea, hacer los scripts era 1 hora y algo, porque era a mano. Era un poco tedioso, sí que es verdad, pero luego hacíamos un copia-pega y más o menos lo llevamos bien, pero bueno, había que hacerlo a mano un poco. Y luego el problema es cuando analizar un campo, necesitas un ordenador muy potente, necesitas una GPU la más potente posible. Nosotros usamos un i9 con la GPU RTX 3080, no me acuerdo. No es la última de ahora, porque ya hace 2 años, pero la más potente. Y tarda 20 minutos en procesar, imagínate. O sea, las 36 imágenes de 30 segundos, sin ningún límite, este programa tarda 20 minutos en procesar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes 17 campos, 20 minutos cada campo de proceso. O sea, está toda la noche capta, a la que capta va bajando las imágenes, vamos procesando a la vez, el ordenador no para. Y va procesando, va dejando los resultados. Y luego tú puedes ver en tiempo real. Yo por la noche, por ejemplo, cuando observamos en Namibia, cuenta que estamos en España, en Namibia, más o menos el mismo meridiano, se hace de noche ahí, aquí también más o menos. Gregor lo que hacía era abrir el observatorio, porque era el que tiene el control de las compuertas y de todo. Yo hacía los scripts por la mañana cuando podía, se lo enviaba a él los colgaba lo preparaba en los ordenadores. Encendía el telescopio, las cámaras y se enciende automático, ¿vale? O sea, como la SIER, lo programas, se va al sitio y todo bien, todo ok. Nos esperamos que el primer campo que enfoque que todo va bien. Gregor piensa que es nórdico, cena muy temprano, se iba a dormir y yo me quedaba al control. Sí que es verdad que comunicamos cómo va bien todo el enfoque, porque a veces cuando hacía un cambio meridiano, pues siempre hace un autoenfoque, pero a veces pues, hay fallos, como todo, hay fallos, no es todo perfecto. Controlar que todo fuese bien y él se iba a dormir y yo, pues bueno, somos del Mediterráneo, y tengo la pasión, yo estaba hasta la 1, a las 2 de la mañana, aún que me fuese a trabajar el día siguiente, me levantaba a las 6, no siempre, porque soy autónomo y algún día trabajo, un día no, pero yo me he ido a dormir a veces a las 3 de la mañana y a las 6 me he levantado. Y me he ido a dormir a las 3 porque he estado mirando imágenes, como un friki ahí, puntos y estrellas. Pero veo cosas, hostia, había recuperado cosas perdidas. Un objeto que se había observado hace 10 años, la última observación 10 años, era un NEO y lo habíamos descubierto. O sea que era emocionante, a veces también aburrido. También es verdad que me ponía alguna película, veía imágenes, me ponía Netflix. A veces me entraba sueño y me iba a dormir y entonces al día siguiente, temprano, digo temprano porque te pueden quitar el descubrimiento. Claro. Ese es un poco, es un ciclo. Con un ordenador normal te hubieran quitado la mitad de los descubrimientos. Pues yo tengo un ordenador que tiene una GPU pequeñita y el proceso tarda 1 hora. Imagínate, o sea, ya no lo intento. No, exacto, necesitas equipo, necesitas material. En todos los sentidos. Sí, en todos los sentidos. El telescopio también, bueno, es un Celestron 11 normalito, pero el HyperStar, tú sabes lo que el HyperStar vale una pasta. 1.9, hostia, el enfoque ahí también es muy crítico. Sí, pero enfocan bien. El enfocador era el del ZWO. ¿El EAF? Sí. Joder, pues. Y por eso que el programa no usa. El programa de enfoque era... que no me acuerdo, era un programa de estos más rústicos, pero que... Bueno, pues si va bien. Pero funcionaba, yo creo que el ZW también funcionaría bien. Genial. Y nada, ya digo, era todo muy automático, pero hay un trabajo humano. Evidentemente los profesionales trabajan de otra manera, ellos tienen todo muy automatizado, pero también, te digo, tienen un error allí. Ellos seguramente, no analizan las imágenes. No está la versión humana. O sea, yo me dedicaba a analizar imágenes de media unas 4 horas. Por la mañana, por ejemplo, si no trabajaba, bueno, típico, desayunaba a las 9 como un señor,
Y pues, se va procesando y yo me dedicaba a analizar, ¿vale? A analizar lo que había en los resultados. Si ya tiene los resultados, analizarlo era rápido, pero tenía que esperar que acabara de procesar. Los profesionales lo que hacen es o inteligencia artificial lo hacen todo. Y si incluso esto es real, o sea, dice, ha detectado algo, lo envían. Y envían muchas detecciones falsas porque no lo revisan. Nosotros no. Entonces yo dedicaba ese tiempo. No es real, pero a mí me lo parecía y resulta que era real. Y hice un cálculo, porque a mí me gustan bastante las estadísticas, hice un cálculo que había un 20% más de descubrimientos porque yo lo miraba, o sea, miraba lo que no era real. Un 20%, o sea, un 20% que si no hubiera mirado yo, hubiéramos perdido de descubrimientos. O sea que con el programa estético, lo suyo recomiendo eso, si tienes paciencia y te gusta, bueno, a mí porque me apasiona, ¿no? Y lo miraba. También hay que decir que a veces era pesado, pero cuando hay un descubrimiento, todo eso te lo compensa. Claro que sí. Y actualmente, desde el Observatorio de Namibia, ¿tenéis algún proyecto más en mente? ¿Estáis buscando cosas? ¿Seguís descubriendo cada 2 semanas? Sí. ¿Neos o buscáis algún cometa porque os ha enganchado la experiencia? ¿Cómo está el tema? Bueno, hay un dato curioso, que algunos lo saben y otros no, que cuando se descubrió el cometa, en noviembre del 2023, pues fue una gran ilusión para los dos, pero sabéis que el cometa lleva 2 nombres, 2 apellidos, Kamarasa-Dušanović, y algunos se preguntará por qué Kamarasa primero y Dušanović segundo. Podría ser por orden alfabético, CD, o por qué este motivo, ¿no? Pues hay una norma en el Minor Planet Center que el primero que ve el cometa, porque evidentemente el cometa lo ve uno o lo ve los dos a la vez, pero es raro, ¿no?, que se vean los dos. Hay una persona que siempre lo ve, y en ese caso fui yo que vi el cometa primero y lo reporté. Por eso lleva el apellido Kamarasa primero, si no llevaría el Dušanović primero. Pues parece una tontería, ¿no? De hecho lo es. Pues todo el mundo tiene familia, el Gregor tiene su mujer, su familia y tal. Pues cuando pasó esto, cuando se salió la confirmación del cometa y salió el boletín con el nombre oficial, porque se tardó un tiempo, que eso no lo he explicado antes, pero tardó 2-3 semanas. Estuvo el objeto ahí pendiente de confirmación. Cuando ya salió que esto es un cometa y se llama tal, pues nos entrevistaron por separado en Minor Planet Center cómo fueron las circunstancias del descubrimiento. Eso lo hacen siempre para reflejarlo en la historia, cómo ha sido el hecho, tal. Entonces, pues explicamos lo que yo te he explicado aquí en la entrevista. Por la mañana, revisando imágenes, vi actividad cometaria y lo reporté. Y quien lo reporté fui yo, y por eso lleva el apellido. A partir de aquí, la mujer de Gregor, pues la lió parda. Hablando claro. Sí, hablando claro. Todas las cosas tienen un principio y un final. Pues ahí fue el final de la colaboración. No por parte de Gregor lo entendía, porque es astrónomo, o sea, es apasionado, él sabe cómo funcionan estas cosas, pero la mujer no es astrónoma, la mujer no tiene ni idea y se mete en cosas que no. Pero bueno, pasó eso, que tuvo muchos problemas Gregor, incluso no podía dormir. Bueno, seguimos durante una semana colaborando, pero al final lo tuve que dejar. Lo tuve que dejar en stand-by y ahora él continúa solo y bueno, y yo pues me quedé un poco así, pero bueno, lo he superado, tranquilos. Porque de hecho, si lo miras, ha podido acabar de la mejor manera. Es una pena, pero sí. Sí, es una pena porque iba muy bien. De hecho, una cosa que no he comentado, todo lo hicimos con un telescopio, pero en septiembre del 2023 buscamos una beca, había una beca que nos otorgaba un dinero para seguir con el proyecto, para poner más telescopios. Se puso otro Celestron 11 con una AM5 que funciona muy bien en remoto, una AM5 con un Celestron 11, y eso salió de la beca. Y la beca, evidentemente, la ayudé yo para que la consiguiera, porque la beca se otorgó con los resultados que llevamos de descubrimientos, por eso le dieron la beca. Y entonces, claro, empezamos con 2 telescopios. Yo estuve solo con 2 telescopios 2 meses, que hice varios descubrimientos. El cometa se hizo con un telescopio, con el primero, o sea que no tenía nada que ver con la beca. Pero entonces le dije a Gregor, hostia, ahora tenemos 2 telescopios, es cuando hay mucha faena. Si con un telescopio habían 4 horas de proceso, con 2. Pues son 2. Bueno, pues con Gregor no hay ninguna mala relación, pero simplemente siguió solo. Pero sí que me ha contactado porque en estos meses ha perdido 3 neos. Y no es por nada, pero conmigo no perdimos ninguno.
Claro, no digo conmigo. Tu ojo entrenado Claro, ya claro. en ver los que el programa descarta. Es que, exacto, y él no dedicaba, yo estaba muchas horas delante, entonces de eso, por eso funcionaba el equipo. Uno aportaba una cosa, y material y conocimientos también, y otro aportaba tiempo, yo aportaba sobre todo tiempo y dedicación, ¿no? Y bueno, y él lo sabe, y hostia, lo has perdido y tal, bueno, ya, y él, pues bueno, hace lo que puede, y bueno, no le tengo nada en contra de él. Yo este año y medio que está con él, perfecto, y de hecho acabar de esa manera con el Cometa ha sido lo mejor. Y bueno, y él está siguiendo ahí, no descartan de que volvamos, pero yo Eso te dudo. iba a decir, está la puerta abierta Sí. a un reencuentro. Sí, a ver, si él me lo pidiera, pero yo creo que las segundas partes no son buenas, y eso me da ese feeling. Pero ¿qué pasa? Entonces yo me quedé, claro, yo vendí mi equipo, lo vendí todo, ¿no? No me arrepiento, porque viendo los cierres de Namibia, luego vi el CEO de Sabadell y digo, ¿qué hago aquí, no? Entonces me propuse yo un proyecto yo mismo, con un pequeño refractor, que luego lo veremos, que compré con una pequeña montura también, una Star Adventurer. Y entonces, 72 SD. un 72 SD, sí, el 72 SD, con refractor. una Star Adventurer. Y una CMOS de color, puede ser monocromo. 294, Sí. de color. O sea, el equipo que mucha gente cuando empieza tiene, Sí, es el que estás utilizando usando ahora, tú ahora, imagínate. con el código MPC desde sí, el balcón. el D49 se llama, exacto, me saqué el código por si encuentro algo poder reportarlo. Y en la cámara, porque la 294, porque tiene un buen chip, la compré de segunda mano, o sea, casi todo de segunda mano, pero es la montura. Y entonces, lo digo yo, esto es estilo, buscar cometas estilo a la japonesa, ¿vale? Japonesa, ya te pondré también una imagen de un japonés, el Nishimura. Sí. Nishimura, no sé si os recordáis, Experto en eso, vamos. descubrió, él ya tiene creo que 3 cometas, pero descubrió 2 en un intervalo de 3 años, con teleobjetivo y cámara reflex, que no es tan sensible como una CMOS. Las reflex no están refrigeradas, pero estilo japonés, que es observar muy cerca del este antes de salir el sol, o al oeste, pero se recomienda al este, al oeste no tanto. Antes de que yo tengo aquí en la mella de mar todo el mar delante, estoy fuera del pueblo, digamos así, un cielo que no está mal, y tengo el horizonte limpio, el este, y entonces estoy con Asier haciendo los mosaicos, que lo he probado, o sea, hacen los mosaicos perfectos, con poco solapamiento, al 5%. Programo el telescopio, o sea, es que es curioso, con una Star Adventurer yo programo el inicio, yo me voy a dormir, o sea, yo si a la noche veo que es buena, dejo el telescopio fuera, hago alguna observación cuando estoy despierto, pero yo me voy a dormir a la 1, lo dejo todo en marcha, con la tapa abierta, la cámara refrigerada, es igual, y se pone a trabajar a las 4 de la mañana, a las 5, se activa, se va al sitio con la Star Adventurer, observo a 15 grados de altura, muy bajo, con el refractor, está enfocado, o sea, enfoco, no llevo enfoque automático, yo enfoco antes, la temperatura no varía mucho en verano, durante la noche sí que varía, pero me refiero que no se aprecia, y va al campo, lo encuentra, curioso, ya me ha sorprendido mucho así, encuentra el campo, me hace las fotos que yo pido, se va al campo de al lado, me hace las... Funciona todo. Llevo en julio he hecho 7 noches buscando la japonesa. Hay que decir que este tipo de cometas, como mucho, se encuentran una al año, como mucho, o puedes pasar 2-3 años y no encontrar nada. O sea, es paciencia. Pero yo lo hago porque lo tengo en la sangre. Porque digo, tienes la necesidad ya, ¿no? Sí, de coger el telescopio y apuntar allí, me hago un planning, igual que hacía con Monbase, y las zonas donde podían aparecer, donde, ¿qué pasa? Los profesionales no llegan. Por eso, ¿por qué descubren los japoneses? Porque hay un telescopio grande no apuntan tan bajo antes de que salga el sol. Entonces es buena idea buscar por esas zonas, que es difícil, mucho. Imposible no. Muy difícil, sí, puede pasar años y años y no encontrar nada, pero la perseverancia, japoneses que son perseverantes. Pero acostumbrado ahora a tantos descubrimientos. Sí, eso. Un poco ahí a ver cómo lo. Yo, digamos que también digo, me puedo jubilar, porque tú piensas, con descubrimientos 36 neos, una supernova, uno de ellos una mini luna y un cometa. Pues ya el currículum ya está bien, ¿no? O sea, tampoco, es verdad que. Pero mi pasión por la astronomía sigue igual. Por la búsqueda de en este caso cometas. También podía hacer en la posición neos, también con un refractor muy difícil, ir en la posición, algún neo muy brillante que a veces hay magnitud 16, podría ser. No es el caso, pero este es el objetivo, ese pequeño refractor que luego veréis, y luego, si de tanto te hago alguna foto, no a vuestro nivel, M13, simplemente para verlo, ¿no? Para
porque disfrutas igualmente, ¿no? Igual que haces en visual y ya está, pero esa es la idea, alguna variable, pero para disfrutar. Ese sería el proyecto que yo ahora llevo, muy modesto. También tengo la posibilidad de observar en remoto observatorios de estos rollo iTelescope, SkyGems. Contratas por tiempo, sí, un telescopio. Exacto, entonces también uso telescopios de cielos muy buenos para confirmar alguna supernova, siempre hablando de temas científicos, confirmar alguna supernova, no descubrir, ya el tema de descubrir para mí ya casi se va a acabar. Bueno, ¿te has planteado llevar un equipo a un hosting, por ejemplo? Bueno, en algún futuro, evidentemente, Nerpio, que no sé, bueno, sé los precios por ahí. Nerpio lo veo interesante, que está a 1600 metros de altura, creo. Y bueno, he observado con telescopios ahí en remoto y tienen muy buen sein. Y podría ser, hombre, mi ideal sería para este tipo de cosas un RASA de 11. ¿Algo rápido? Algo rápido, o sea, la cámara la más grande pues sería la que hay, la 6200 sería. Montura, no hace falta, viendo ahora cómo van las armónicas. ¿M5? Sí, porque esa funciona, o viendo las nuevas que van a salir, ¿no? Sí, una armónica que no valga 2 o 3 mil, no hace falta que sea una Micron o una Paramount, ¿vale? Bueno, mínimo 2000 euros. Sí, 2000, 3000. Yo creo que una de estas son fiables. Me montaría en un sitio así. Sí, podría ser que... Es un proyecto... Podría ser, pero sería rollo para esto. O sea, no hacer foto, sino hacer cosas de este tipo. Y luego hacer seguimiento de neos, aquello que te he dicho que algún día, si quieres probar, ya te explicaré. Jordi, pues terminaremos hablando de tu proyecto, de tu empresa Digiplanetarium. Sí. ¿Qué es? ¿A qué te dedicas? Sí. Bueno, el Digiplanetarium nació en el 2010, o sea, ya hace unos cuantos años. Es un planetario digital, una cúpula de 5 metros. Hinchable, de tela. Que dentro hay un proyector que proyecta a 360 grados, o sea, tiene un ojo de pez. Y digital a 1080 de resolución. Proyectores del 2010, pero bueno, funciona bien. Y lo que hago es voy a los colegios, primaria, institutos, también para adultos, en ayuntamientos, sesiones de planetario. Simplemente explicando mucho el sistema solar. Me adapto a la de los colegios y bueno, voy por toda Cataluña, incluso, pues bueno, aquí estamos en la Mella, pero he estado aquí en Amposta, en Ascó, en Delta del Ebre, he estado en Begur, para ver los extremos, en Lleida, o sea, toda Cataluña, incluso he estado fuera, estuve en Burgos, pero fuera lo probé un poco, pero no es que fuese, lo que pasa es que no me salía a cuenta tan lejos, entonces trabajo en Cataluña. Y bueno, llevo ya muchos años y muy bien en lo que es la época escolar a tope. Planetario, y luego tengo otra actividad que son los planetas hinchables, que monto un sistema solar a escala. Lo he visto por Instagram. Sí. Telescopios había llevado alguno, pero no tengo unos. Había llevado para observación solar, porque normalmente en un colegio trabajas en diurno. Entonces, observación solar y bueno, hay otras empresas que lo hacen. Y nocturno, a veces en una casa colonia he hecho algo, pero normalmente me dedico mucho más al planetario, que ahí dentro ves, claro, el planetario es una simulación. Entonces ahí es bastante espectacular. Y hablo conceptos con el tema de lo que me dedico de neos, pues depende si el nivel es un poco alto, pues claro, pues puedo hablar de neos, de cometas. Y claro, ahora con el cometa que descubrimos hace poco, pues hay coles que lo han visto porque salí por TV3 las noticias, entonces me llamaron. Y entonces, pues bueno, quieren saber más qué es un cometa, entonces pues me da pie, ¿no? O sea, digamos que de la afición me hice mi trabajo. O sea, de la afición de jovencito que he explicado de los 12 años, me hice, en el 2010 creé este proyecto, que salió también por casualidad, y aún estoy ahí, dándole guerra a los colegios. Es duro, ¿no? Porque en verano, evidentemente, por eso yo tengo tanto tiempo y baja la faena, ¿no? Porque no hay coles, pues hay casals, pero hay poco. Y entonces también lo bueno de esta faena que por eso puedo dedicar mucha astronomía, porque tengo mucho tiempo libre. Trabajas en colegios, pues no todos los días, trabajas a veces días seguidos, a veces no. Podríamos decir que divulgar también es tu pasión. Sí, divulgar, exacto, para los colegios, pero realmente es mi pasión, pero lo que me tira mucho es lo observacional, ¿eh? Realmente divulgadores hay muchos mejores que yo. O sea, yo nací en el planetario por necesidad. Bueno, me gustan los niños, me gustan. Dedicarte a la astronomía. Sí, dedicarme a la astronomía. Otra, pues al final... Sí, no, disfruto, pero si tú me dices, ¿qué disfrutas más? ¿Observando o haciendo lo que has hecho en Namibia o bueno, colaborando? Me han pedido colaboración. A ver, tengo un conocido profesional que me ha pedido una colaboración, que ya no sé si lo haremos, que tienen en un observatorio en Himalaya. Imagínate. No sé en qué sitio, en Himalaya, que también tema cometas. Me han pedido una colaboración de analizar imágenes y tal.
Ha quedado ahí en palabrería, pero no sé, yo estoy dispuesto. O sea, ¿Tú cerquita no te buscas? No, me salen así Namibia, en cielos allí, todo remoto, y yo digo, al tener tiempo, pues, no sé si se hará, ya te haré algo, porque sí, eso será interesante. interesante, Sí, eso es, hace poco me lo dijeron. Pero ya digo que a mí la pasión realmente es la observacional. Y ver canales de YouTube como el tuyo, sí, me encanta. O sea, yo te conocí ya hace ya tiempo, porque, bueno, soy autodidacta, yo miro muchos canales, a ver qué telescopio es aquel, a ver qué, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Pues mira que yo me he equivocado con el nombre, no me he equivocado, o sea, lo sé decir, pero que eso que te trabas en el directo, en un Astronews... Lo vi. Porque justo... El mínimo en los últimos 2 Astronews hemos nombrado el sí, con el Pepe Chambó, que también no lo conozco en persona, pero hablé con él. Pues mira que me trabé con el, no sé cómo me salió no sé cómo me trabé con Camarasa y luego dije Dušanović tal y dijiste Dušanović bien, porque la pronunciación más o menos es esta, porque yo os lo comenté, sí, es esta, Dušanović. Y el tuyo, claro, Camarasa, hay un pueblo en Lleida que se llama Camarasa. Tengo amigos que se llaman Camarasa. Camarasa, con una S. Pero no sé, en ese momento no sé ni en qué parte me pude trabar porque no... Yo digo, ostras, y a mí me hizo gracia, hice una captura de pantalla y todo, se lo pasé a los colegas, mira qué pasa por ahí. Y me hizo gracia, ¿no? Y digo, no, a ver, yo estoy, la verdad es que con el cometa, como podéis ver, no es, ahora Namibia, o sea, el Mombasa lleva 6 meses buscando, no he encontrado más. Puede ser que encuentre uno, seguramente si sigue encontrará otro, mi compañero, pero es difícil, es difícil porque puede ser que pasen años, porque ahora vendrá en Chile, montarán el Vera, lo montan en Chile, en Atacama, para buscar neos, cometas, y eso lo va a agarrar todo. Sí, claro. Sobre todo al hemisferio sur. También aquí un poco, pero al hemisferio sur sobre todo. Bueno, algo de margen quedará. A la estilo japonesa, los japoneses están allí. Si no, fíjate, el año pasado, en agosto, Nishimura pilló uno. Y otro japonés, el último fue en el 2021, también, con un refractor de 10 centímetros, Pentax. O sea, y con reflex, ¿no? Nada de CC, con reflex, que sabéis que las reflex son menos sensibilidad que las CMOS actuales. O sea, y ahí están. Y estos sí que son mayores, tienen 70 y pico años estos. Pero que tienen una cultura de una constancia que pueden estar ahí 10 años haciendo... Sin encontrar nada y ellos... Y siguiendo. Yo soy bastante tal, pero bueno, yo soy de la vieja escuela y vale, yo hay que tomárselo de una manera. No, en el fin, voy a encontrar, porque yo el cometa no me lo esperaba. Yo estaba ahí, Neo. Bueno, Neo es porque habíamos descubierto, pero no me lo esperaba. Hay que ir a disfrutar. Sí. Yo disfruto viendo un campo de estrellas puntuales, de un buen refractor. Me gustan los refractores ahora, ¿eh? La puntualidad que dan. Ver ese campo en monocromo, porque lo veo mejor. Hago animación también para ver si veo algo borroso que se mueve. Porque ese tipo de cometas... Piensa que en esa zona, los cometas, si se encuentran, están en magnitud 11-12, ¿vale? O sea que no estamos hablando de magnitud 18,7 como se descubrió al mío de... Entonces hay que buscar algo así. Entonces yo ya disfruto un campo estelar allí viendo lo desconocido. Bueno, puedes llamarme friki, al final, pero los aventureros, los que hacen cosas raras, son los que marcan la diferencia. Cosas y marcan la diferencia. Sí, es eso, yo creo que es eso. Y bueno, ahí estamos. Pues yo creo que hemos hablado de todo. Un montón. Ha sido un placer ponerte cara y charlar contigo, conocer tu experiencia y igualmente tu historia, digámoslo así. Sí. Y nada, perdona una vez más por haberme equivocado, trabado, que no sé cómo... Yo me reía, yo me lo pasé. Imaginé que un mes después estaría sentado aquí exacto, mira, en un canal que ya digo, ostras, tendría que salir ahí. No, pero bueno, el destino ha sido así. Yo me reí, o sea, yo cuando he visto, ostras, me hizo gracia, hice una captura. Será tonto, no se equivoque con el hostia, tío, hostia, curioso. No, pero encantado de estar en tu canal. Creo que... De canal de youtuber, creo que es el primero, porque he hecho entrevistas, pero ha sido podcast del tema del cometa. En Esfera Celeste creo que tienes un... Sí, podcast, sí, en Esfera Celeste salió varias, incluso antes de descubrir, pero en vídeo creo que tú eres el primero, que yo recuerde. Ahora haré una charrada en Aster, en octubre, me han invitado en Aster, y luego en Albañá. En Albañá también haremos otra, y me salieron algunas... que a algunas no pude ir, también en Granada, pero no pude ir, salió algo.
Pero hay que moverlo, porque el tema de, como has dicho, es un tema, con una materia descubra un cometa, para mí ha sido un milagro, es muy difícil. Y eso pues hay que darle bombo, ¿no? Este cometa marchará, quedará la historia de las fotos, quedará este vídeo de la historia. Es que en 91 años que un cometa con nombre. No llevaba el nombre, sí, español. Porque el último sería, digamos así, en el 2013, que también hace años ya, ¿no? Fue el de la Sagra del 2013, que descubrieron 6, ese equipo muy bueno, que Jaime Nomen lo conozco en persona, que también es de las Terras del Ebre, ahora creo que vive en Madrid, pero Jaime Nomen tuvo un observatorio en la Mella, al interior. Y este hombre ahora ya no se dedica a la basura espacial ahora. Se trabaja para una empresa de basura. O sea, estamos en un mundo apasionante. Yo creo que esto es eso, la pasión por la observación es lo que mueve montañas, ¿no? Pues nada, un honor, y a vosotros os dejamos en la descripción las vías de contacto con Jordi Camarasa, porque pues, si os interesa seguirlo, Digiplanetarium, contratarle sus servicios o lo que sea. Y ahora en un momento os dejamos con unas imágenes del sitio MPC que tenemos, con su balconing, llamémoslo así, 72. Cuenta que uno de los japoneses, y ya te pasaré la foto, se ve un balconcillo también con él, y descubrió él, sí también. Pues vamos a ello y lo dejamos en un momento. Gracias a todos por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.